Bueno, queridos patitos, estamos a día 26 de junio, pero de 1997. En Londres, no voy a hablar de Tony Blair, de la transición de poder, de la realidad respecto de lo que acabó siendo Hong Kong un mes después, ni de la realidad de Lady Di, que fallecería un mes después en el puente de Almas en París. No, en Londres se publica por primera vez Harry Potter y la piedra filosofal, obra escrita por J.K. Rowling. Un libro que, en buena medida, no tenía ningún tipo de preeminencia respecto de lo que iba a ser el fenómeno Harry Potter hacia el futuro, de que lo escribió en una cafetería, teniendo una situación personal complicada, de que pasó de mano en mano por un montón de editoriales que no le vieron ninguna posibilidad, y que solamente una niña que recibió de su padre editor un una copia como quien, bueno, pues está cansado, llega, tiene un montón de libros que leer, potencial, pero bueno, toma la niña para calmarla, como algunos les pueden dar la tablet o darles en cualquier móvil o ponerles con la PlayStation, pues le dio el borrador de J.K. Rowling para que lo leyera su niña, que pasó la noche alucinada y le empezó a dar el coñazo al padre para que esto hay que publicarlo, esto hay que publicarlo, y al final eso fue fundamental. A veces no se sabe dónde va a estar el elemento que ejerza presión para que, es que visto en retrospectiva, ¿quién no habría publicado ese libro? Con todo lo que ha generado después, respecto no solamente de la publicación de los libros, aquella saga original, sino también la transmisión respecto de lo audiovisual y la constitución de las películas a través de 2001, 2002, con aquella primera película, La piedra filosofal, y a partir de ahí todo lo que ha venido posteriormente. Ciertos Animales Fantásticos es una situación de spin-off con aquellas tres películas que no funcionaron, la obra de teatro, pero ahora viene el tema de la serie de televisión que va a traducir en una temporada por cada uno de los 7 libros. 7 libros, 8 películas, 7 libros, 7 temporadas de televisión. Y ahí es donde estaría la madre del cordero. Cierto es que J.K. Rowling luego ha entrado su vida en polémica respecto de trans o no trans, gente respetuosa o no respetuosa, teniendo en cuenta supuestamente el hecho de que la obra habla de personas con dificultades. Yo cuando me he acercado y he leído los libros, por supuesto he visto las películas, alguna más de una vez, y tengo esa anécdota, que lo comenté, respecto de la película Harry Potter y la piedra filosofal, en el que estaba en Benidorm, y lo que quería era el vídeo VHS de la Comunidad del Anillo. Pero cuando bajando desde las Adelfos, en un establecimiento de kiosco, que a veces estos kioscos barra librería, barra de todo, te dan el periódico, hay algunos libros por ahí y también a veces hay películas, pues me fijé, bueno, aquí también tenemos Harry Potter y la piedra filosofal. Bueno, pues voy a cogerla. Y así es en buena medida por donde yo entré. Porque verla en el cine, yo no vi Harry Potter y la piedra filosofal. Eh, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, sí. Esa sí la vi en el cine, con una casústica personal, con Elena, pero bueno, eso es harina de otro costal. Eh, pero ciertamente entró ahí en mi vida. Luego fui viendo las películas y mucho más tarde es cuando leí los libros. J.K. Rowling, por supuesto, no podía prever el éxito que tuvo. Pero muy poco después, ni muy poco ni muy tarde, un poco como decía Gandalf cuando llega a la comarca, un mago no llega antes ni tarde, llega en su justo momento, cuando corresponde. Pues pareciera que después del éxito, sobre todo del primer y segundo libro, creo que
estaba entre el tercer y el cuarto cuando se publicó la primera película, en torno a 2001. Ahí empezó a situarse la cabalgada respecto de qué iba primero, los guiones o, o los libros. Cierto es que el casting resultó interesante y la propia situación mm, y que amerita ciertamente una reflexión que creo que ya insinué acerca de la diferencia primero de los libros con el hecho de las películas y las series que van a venir. Porque se va a comentar seguramente con el nuevo casting respecto de haberles retirado las redes sociales que pudieran tener, sobre todo la que va a hacer de Hermione Granger, eh, que ya tenía tablas, había participado en teatro una temporada, digo una temporada, es decir, un año, eh, que les han retirado, uno tenía Instagram, esta muchacha tenía participación a través de la página web de la compañía en la que estaba, pues les han retirado precisamente por el hecho de que va a haber gente que les va a meter hate por varias razones, no por tener hate uno tiene alguna fundamentación objetiva, puede tenerla, sobre todo con el caso de Snape, con Papadou, que es el único caso en donde es imposible haberlo hecho peor. Eh, la situación de Hermione Granger es interesante porque al haber tenido su propia biografía, sangre sucia y todo esto, ha tenido precisamente esa acusación que la hace el propio Malfoy en la segunda parte, en la Cámara de los Secretos, precisamente Hagrid, Ron, Hermione, Harry Potter están ahí en la caseta de Hagrid y hay Hagrid se lo comenta a Ron de qué significa eso y es un momento bastante memorable porque Hagrid le recuerda a Hermione el juego de Emma Watson es bastante interesante en el que está pesadumbrada. Hagrid le dice, Rui Coltrane le dice que no conoce a nadie que conozca mejor los hechizos que la propia Hermione, con lo cual, tenga el origen que tenga, ella es una situación, es un portento de la magia, con lo cual esa situación es una realidad importante. Lo cierto es que cuando se produce ese casting con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, tienen una oportunidad importante, doble. Una es el tema de redes sociales. No estaban desarrolladas y no lo estarían hasta bastante tiempo después. Y tuvieron a bien arroparles con un elenco de toda la aristocracia, esto se decía en los documentales, la aristocracia actoral británica, te paras a mirar desde Kenneth Branagh en la Cámara de los Secretos, por supuesto Gary Oldman como Sirius Black, te puedes encontrar a Richard Harris como Dumbledore, Alan Rickman como Severus Snape, Maggie Smith como Profesor McGonagall, te puedes encontrar Jason Isaacs como el papá Malfoy, y hay un elenco increíble y hay es que te paras a mirar el casting y es encapsulado dentro de la saga Harry Potter de lo mejor que disponía el equipo actoral británico de haber hecho una selección, como decíamos ayer respecto del fútbol, de haber hecho una selección, cierto es, estoy pensando en los Monty Pythons cuando hicieron aquella parodia poniendo a filósofos respecto de selecciones de fútbol, los griegos, los alemanes, los ingleses para después, pues si en vez de filósofos hubieran metido actores, la selección es el equipo actoral que acompaña al trío protagonista, a los jóvenes, en esta saga de Harry Potter. Eso es algo que va a ser difícil de replicar. Muy difícil. Y por otro lado, tenemos la ausencia de redes sociales. La ausencia de redes sociales para la presión de los propios actores, que podían hacer un
una especie de cortafuegos con respecto de lo que hay fuera para luego poder presentarla en ausencia de presión a la hora de lo que se va haciendo y generando a la hora de... Aunque siempre ha habido insiders, siempre ha habido rumores, siempre ha habido todo este asunto. Pero dentro de la propia película, en la ausencia de redes sociales establecía algo que, bueno, alguien ya se quejó respecto de que cierto es que los colegios, aquellos mayores, británicos, con el uniforme, están en buena medida con Chris Columbus, la primera y segunda película, y luego se relaja. Ese relajamiento no sabemos cómo va a estar en las series, pero ciertamente el hecho de la comunicación con los modos antiguos que uno puede pensar, ¿cierto? Está en el final del siglo XIX o en el siglo XX. Está en el Imperio Británico tradicional. Claro, la cronología respecto de los años que se supone que están pasando en la novela y luego inferido respecto de las películas es una en concreto. Pero claro, pensemos por ejemplo en el Cáliz de Fuego, cuando están en el partido aquel del Mundial de Quidditch entre Bulgaria e Irlanda. Tenemos una imagen en espectral en el cielo de la señal de Voldemort. Imaginemos gente con móviles, gente con smartphones, a pesar de que pueda ser una red social dentro de los propios magos, que no estén los muggles de por medio. Pero claro, cuando hay dudas, precisamente a través de los medios que tienen, fotógrafos con aquellas cámaras más antiguas, sería difícil mantener en secreto, porque es una de las claves respecto de la tercera, la cuarta parte de El prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego, la idea de descreer lo que Harry Potter está diciendo, a pesar de que puede tener esa otra vertiente respecto de los bulos, de Photoshop y todo esto, que puede ser vidrioso a la hora de cómo afrontar el relato que pueda estructurarse a través de esa fina línea en que separa lo prodigioso de lo ridículo. Va a ser complicado ese equilibrismo en la serie para adaptar algo que en principio estaba fuera, como es el tema de la inmediatez de las redes sociales, con esa formulación tipo como si fuera la época de la Segunda Guerra Mundial, como si fuera precisamente la bruja novata, que nos encontramos con una hipótesis dentro de la película de Disney de invasión del Reino Unido, con lo cual también podemos clasificarla como contrafactual. Pero ciertamente, en un mundo distinto, con otras reglas, con otras formulaciones, con redes sociales, con comunicaciones más directas, con smartphones, ¿cómo hubiera cambiado Hogwarts, tanto en el libro como en las películas? Y eso que termina en 2010, ¿no? Con la segunda parte de Las Reliquias de la Muerte. Ya YouTube estaba desde 2004. Ya había Twitter, ya había Facebook. ¿Cómo hubiera influido respecto de la situación introduciendo en Hogwarts, en la propia narrativa, el asunto de redes sociales y esa inmediatez en la comunicación? Eso que no sucede en las películas va a pasar en la serie. O va a ser muy raro si no se introduce. Y van a tener que explicárselo muy bien a aquellos jóvenes que tengan una edad parecida a los actores que vayan a vivir esa realidad, a crecer con estas nuevas series, con una situación y casuística diferente a la que puedan... Y por tanto va a ser difícil el tema de empatizar. Pero digo por ahí, en el ámbito del casting, cierto es que, salvo esa excepción que es el casting de Severus Snape, que por supuesto Alan Rickman no está entre nosotros desde hace 9 años. Ya han pasado 9 años desde la desaparición de Alan Rickman prácticamente. El hecho de que sea negro, aquí podría decir afrodescendiente, afroamericano, afroeuropeo, afrobritánico, negro.
bueno, pues rompe con lo que el personaje en los libros está establecido. Y para eso tendrán que hacer cambios en la narrativa, lo cual va a ser también bastante complicado a la hora de hacerlo coherente, de hacerlo entendible, de hacerlo que tenga sentido en la definición de los personajes. Pero el trío Calavera, como podríamos tener respecto de Hermione, de Ron y de el propio Harry Potter, la imagen hace que haya confianza en esos tres chavales de que puedan tener una adaptación, por lo menos aparente, de cierta calidad. Y cuando uno ve las aportaciones de la intérprete de Hermione, recuerda a Emma Watson cuando hacían los castings para y luego interactuaba con el resto de actores, porque Emma Watson tenía esa cuestión de saberse los diálogos de los demás y organizar un poco y algo que es el propio del personaje, de estar un poco por encima de Ron y de Harry. Por tanto, ahí en Hogwarts tiene esa situación diferencial. No sé cómo va a ser, porque a estas alturas, habiendo pasado estos... van a ser 30 años, porque la primera temporada va a ser publicada en 2027. Todavía queda tiempo. Pero serán 30 años cuando se publique esa primera temporada de la serie de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Habrán pasado 30 años desde la publicación de esa obra. Pero hay esa dualidad respecto de que habrán pasado solamente 17 años desde la publicación de la última película de Las Reliquias de la Muerte parte 2, de David Yates, y en principio está bien contenido el paquete de las películas y está en principio demasiado cerca, a pesar de que hay gente que puede recordar adaptaciones múltiples de libros y de situaciones de la vida real, de acontecimientos, efemérides, etcétera, que puedan estar bastante juntas del tiempo, con lo cual va a ser no solamente polémico, sino también interesante a la hora de ver si aquello que volcaron en las películas, a pesar de que pueda dudarse acerca de la incorporación de elementos de los libros, sobre todo tengo problemas en la adaptación de la tercera, que el libro tiene unos contenidos y Alfonso Cuarón no encaja con la adaptación del libro. Por eso cuando vi la película no me gustó como película, y cuando leí el libro me gustó todavía menos, a pesar de que hay gente que piensa que es la mejor película de la saga de Harry Potter. Ese salto de calidad, Chris Columbus, visto como aquel que hablaba con los niños de Solo en Casa y de este tipo de productos, y ya Alfonso Cuarón como autor, como alguien que va a dar el salto de calidad con la incorporación de Sirius Black y toda la trama. Pero yo creo que es una situación bastante complicada. Por tanto, la saga de películas tiene su ausencia de elementos del libro, pero en principio tiene un tratamiento global superior a la hora de lo que ofrece. Cierto es que a partir del cuarto hay gente que incorpora no solamente lo que digo respecto del prisionero de Azkaban, sino otras vertientes respecto a la ausencia de elementos importantes. Por supuesto, está el tema del pedo con Hermione Granger, varios de los fantasmas dentro de Hogwarts, el tema de el hospital de Sumungus, la propia familia de Neville Longbottom, cuando podría interpretarse de que Neville es el auténtico elegido, el llamado para la profecía. Pero bueno, ciertamente son cosas que habrá que esperar a ver, porque por un lado está el libro, cuyo elemento efeméride conmemoramos hoy, está el elemento película, y luego vendrá la serie
que salvo ese pequeño pecadillo como es el tema de la elección respecto a la narrativa de Papadou, de Severus Snape, en principio habrá que tener cierta confianza acerca de lo que pueda evolucionar como producto audiovisual y bueno, pues por lo menos darle una oportunidad para ver cómo nos traen, a pesar de que, y esto es lo último de interés, ciertamente J.K. Rowling hizo esta novela para tratar de salir de pobre. Warner Brothers intenta hacer esas series para intentar salir de pobre porque no le rindió lo que supuso Animales Fantásticos como trilogía para seguir sacando dinero de esta IP. Esto que pareciera obvio es algo que hay que recordar. Hacen la serie porque han tenido problemas en DC Studios, han tenido problemas respecto de la marca en general Warner, de insumo de dinero, y necesitan adherirse a cualquier cosa para tratar de salir a flote. Por eso el impulso para hacer la serie. Si por un casual hacen algo que está bien, pues habrá que felicitarles y de mientras habrá que estar atentos. Será un viejo distinto, pero bueno. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat, Betty Helpien.